Buenas, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otra edición de Zona de Giro. En este país bastante loco, podemos decir, ¿no es cierto, Justo Delgado? ¿Cómo le va? Todo tranquilo, por suerte. Asimilando los resultados. ¿Qué pasó? Yo ahora ya vamos a abrir la mesa, ¿no? Para poder empezar a debatirlo. Pero ¿qué viste vos? Yo vi un resultado sorpresivo, que igual acá algo anunciamos. Sí. Creo que acá un poquito la vimos con cierto invitado. Bueno, ahora le vamos a nombrar. Pero yo sorprendido todavía. La verdad que sigo asimilando resultados. Creo que es un momento en el que tenemos que tratar de sentarnos y pensar un poquito cuáles fueron las causas. Lo que menos necesitamos, creo, son análisis superficiales. Es cuestión de sentarse a pensar y ver qué es lo que no vimos, porque creo que todos nos sorprendimos. Venimos de septiembre de una victoria distinta de otro espacio y ahora una victoria contundente de la Libertad Avanza, del oficialismo. Bueno, y en ese sentido, ¿no? Para ir un poco más allá en ese análisis que no es superficial, vamos a abrir ya la mesa. Tenemos a alguien que vos acabas de hacer justo una mención implícita, nuestro amigo de la casa, Víctor Tarico. Sí, el jueves pasado. ¿Cómo le va, Tarico? Bien acá, con la silla vacía del doctor Menem. Con la silla vacía del doctor Menem. Julieta Weiswall, consultora en comunicación política. ¿Cómo andas, Juli? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Sí, ¿no? Qué intensidad. ¿Qué vieron? Yo, la verdad, yo estoy sorprendido. No sé si por la victoria a nivel nacional de la Libertad Avanza, porque es algo que yo lo veía, digamos, de alguna manera, sino por la diferencia, el porcentaje, ¿no? Que sacó y la diferencia, sobre todo, ¿no? Alto. ¿Y cómo se hundió el actor que parecía que podía dar vuelta al mapa? Se hundió. Provincias Unidas se hundió, y eso me parece que es un dato muy relevante, porque había una expectativa puesta en ese espacio político que se había jugado a confrontar con el gobierno de Milei, ¿no? Que se había parado de manos, para decirlo de alguna manera, y que la performance electoral quedó totalmente diluida en la polarización kirchnerismo-antikirchnerismo, para decirlo mejor, la polarización de Milei con el kirchnerismo, ¿no? Que salió a instalar el gobierno y que le resultó productiva. Voy a decir una frase de coach ontológica, ¿puedo? Bien, ¿vale? Como supuesto. para romper un poco, Sí, ya que yo no bien. soy politóloga, ¿no? Me meto acá, tengo un par de títulos, pero ninguno de esos, así que lo voy a decir. Lo único constante es el caos. Ese parece ser uno de los datos relevantes en términos epocales, casi diría. Desde 2023, ¿no? Hubo mayores o menores aciertos respecto, sobre todo al resultado nacional, ¿no? Porque hay un dato ahí sobre el resultado nacional que me parece importante. Si mirás las elecciones de medio término anteriores, la de 2017 y la de 2021, te vas a dar cuenta de que en realidad no es tan diferente el resultado, ¿no? La coyuntura cambió, eso es así, y sobre todo lo más inesperado que pasó fue el resultado de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Por el resultado del 7 de septiembre, ¿no? Porque parecía, digamos, no había un camino demasiado lógico para responder a por qué, ¿no? Los votantes podían comportarse de otra forma. Pero sí hay una constante desde que asumió Milei, desde la elección de 2023, en las elecciones, es que tenemos sorpresas, ¿no? Pasa algo inesperado o no tan esperado. Y ahí vos decís 23, ¿podríamos decir 21 como comienzo de esa cambio, dinámica? de esa transformación? Bueno, a ver, la primera jugada fuerte electoral, digamos, de Milei fue en 2023, pero la aparición en la escena pública empezó a ser en 2021. Y yo lo vincularía también con el tema de la abstención, o por lo menos la baja participación, que ahora ya se volvió casi una nueva normalidad, bueno, ¿no? Pero vos fíjate que en 2020 también eso tiene que ver con que son elecciones legislativas versus ejecutivas, ¿no? Ahí cómo se pone en juego el debate público en una elección legislativa o ejecutiva. Pero en esta elección fue, si la comparás con las generales, la más baja en términos de participación desde la vuelta de la democracia. Si la comparás respecto a las PASO 2021, es el mismo porcentaje de participación. Pero PASO 2021 estábamos saliendo de una pandemia, ¿no? Con inclusive un problema hasta de movilización en el peronismo, porque no en todos los partidos, ¿no? Porque no se sabía muy bien inclusive cómo enfrentar la campaña, cómo abordarla. Con barbijos era la discusión, sin barbijos, presencial, ¿con cuánto del territorio contamos, no? Había muchas preguntas ahí. Bueno, mismo porcentaje de participación. Eso es llamativo.
Sí, es interesante lo que trae Juli porque da la sensación de que estamos, si vos encontrás correlación entre esa época de la pandemia donde no se podía ir a votar porque era peligroso y ahora no se quiere ir a votar porque no resulta interesante, porque no te interpela, porque no te resuelve, bueno, es un dato preocupante. Tiendo a pensar que ese problema va a ser de muy difícil resolución a futuro, porque la conformación de lo que podríamos llamar la clase política no parece tomar mucha nota sobre, miren que el divorcio crece en lugar de achicarse entre sociedad y partidos políticos, dirigentes políticos, representantes políticos. Ese problema no aparece en el horizonte muy bien planteado y no parece ser un problema grave para Milei. Eso me parece interesante pensar. No parece ser un problema grave para el proyecto político de Milei que haya abstención. No parece ser un problema. Parece ser un problema más para otros. Claro, para la oposición. ¿Sí? Y para la oposición que requiere o demanda para, sobre todo si se pretende un proyecto antagónico al que plantea Milei, algún nivel de fuerza social movilizado, porque si no, no va a poder cambiar mucho de las variables, que son grandes los cambios. Da la sensación de que es como la otra cara de la moneda. El voto a Milei y cierta apatía con el voto. Sí, o voto Milei con apatía, ¿no? Por ahí Claro, que es una complementariedad. Yo en realidad creo que el fenómeno Milei también tiene una complejidad más, además del antiperonismo, ¿no? De todo lo que se puede explicar en términos estructurales que me parece correcto. De hecho, es seguramente una de las motivaciones del voto, pero no alcanza, ¿no? Como explicación, porque hay, no sé, en 2001 el antiperonismo no alcanzó, ¿no? En octubre de 2001 para explicar el resultado de la Rúa. Entonces, que fue muy malo, por cierto. Entonces no alcanza como el fenómeno estructural. Yo creo que hay una complejidad ahí en el voto a Milei que hay que ver inclusive en la composición del voto. Tenemos que ver esta vez, ¿no? Si volvió a tener esa transversalidad original en la composición del voto o no, y está yendo hacia el voto pro directamente. Yo lo vi en el último, no sé, Víctor, cómo la ven todos, pero yo en el último tramo de la campaña lo vi a Milei retomar algo de la búsqueda como pudo, porque la verdad es que la campaña, dicen, se nacionalizó, pero se nacionalizó en contra, digamos. La verdad es que pudo hacer campaña durante una semana. Ahora todos lo ven, brilla, es oro. Bueno, tenemos que hacer análisis un poco más, ¿no? Con los pies sobre la tierra. Pero en el último tramo retomó, inclusive el último spot y demás, retomó algo del mensaje original. Parecía estar buscando algo más que ese voto antiperonista, gorila, ¿no? Más vinculado a lo de la casta, ¿no? La crítica a la casta. Exacto. Hay que pedirle a Sarazaga que actualice el informe ese de la transversalidad del voto. ¿Se lo pedimos desde acá? Sí, no, desde acá le pedimos al compañero Sarazaga, por favor, que nos mande el nuevo informe del CIAS que le había mandado a Pagni, que después tú andábamos buscando. Tengo la sensación que Milei se benefició de la crisis económica, cosa que es algo difícil, ¿no? Porque, y no quizás en palabras de él, quizás las palabras de si Milei no gana, no vamos a ayudar a la Argentina, que dijo Donald Trump. No sé si eso tuvo efecto sobre el electorado, pero sí marcó el nivel de peligro en el que estaba la Argentina. A eso me refiero, ¿no? O sea, ¿era una situación de peligro la que atravesaba la Argentina el día viernes respecto al día lunes y los mercados? Sí. Digo, había una expectativa negativa puesto, ¿qué va a pasar el lunes? No todo el mundo pregunta, ¿qué va a pasar el lunes? Bueno, ¿qué pasó el lunes? Bueno, bajó el dólar, hay tranquilidad, todo el mundo sabe que la Argentina no va a explotar. Tengo para mí, desde un profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, que quizás esa variable haya resultado crítica a la hora de la elección de este domingo. Probablemente el único espacio político que hoy garantizaba que no iba a haber una crisis económica el lunes era el espacio de Milei. Aunque resulte paradójico porque es el espacio que creó la crisis económica. Pero el único que decía que si ganaban no iba a haber crisis económica. El peronismo no pudo decir eso, porque sabía que si el peronismo ganaba iba a haber crisis económica. Y el único espacio que garantizaba que no iba a haber crisis económica si ganaba era el espacio Milei. Insisto, paradójicamente porque es el espacio que creó la crisis económica. Entonces quizás también tengamos que investigar si no hay algo de eso que se puso en marcha. No sabemos cuáles fueron las motivaciones siempre
secretas y misteriosas del voto, pero tengo la sensación de que entre lunes con el dólar por el aire, inflación, precios descontrolados, crisis económica en Argentina y que siga Milei y me como todos los sapos del mundo, hubo algún peso ahí a la hora de decidir. Bueno, tenemos algunos fragmentos, ¿no? Del discurso de Milei. Perdón. Sí. En la encuesta que vimos el día... ¿Cuándo fue? Jueves. El día jueves. Acuérdense, 36% de las personas creía que el gobierno tenía capacidad o posibilidad de resolver el problema económico. Bueno. Nada más. La dejo ahí. Acá Sí, vos avisaste. Y bueno, después sumo, si quieren, veamos eso y Sí, después sí, sumo sí. unas cosas. No, decilo. Sí, No, sí. sobre Trump, porque también circularon muchas encuestas que mostraban que la mayor parte de los argentinos estaba en contra de la imagen de Trump. No me acuerdo exactamente las preguntas, pero digo, había bastante de eso circulando. Y en realidad no es lineal, ¿no? La lectura de la encuesta, porque no es que Trump llegó a la Argentina y empezó a gobernar. No era eso lo que se tenía que medir, ¿no? Yo creo que hay algo más que tenía que ver con una sensación de gobernabilidad, ¿no? Que produjo, que es un poco lo que más, viste, a veces se piensa todo como palabras, cosas. No, son emociones lo que se moviliza, confianza, sensaciones, ¿no? Bueno, con un gobierno... Bueno, acá Milei lo que nos está diciendo. Leo, A mí me mató la foto que aparece atrás, que creo que fue en el cierre de campaña en Rosario, es ¿no? increíble. No sé quiénes son los que aparecen atrás. Sí, sí, o sea, sí. ¿quiénes son esas caras de quién? Bueno, esto fue en el Hotel No hay Libertador. una gran construcción de escena de los... Ahí está. Ahí está. se entiende, pero Ahí están los- en el plano corto quedó ese señor, que no sabemos quién es. No sabemos. No, No sé sé quién si es, es Mochín Marafiotti. Che, mirá a Francos en manga de camisa, ¿no? Sí, No, Caputo con suéter estaba. Caputo con suéter a mí me llamó Y mucho la atención, Milei- que lo vimos y entrar. Milei con traje, ¿no? Traje y Con corbata azul. Viene Sí. el fondo la corbata azul. Sí. Karina de sin Violeta, de campera. estricto Violeta, ¿no? Pero él eligió un Sí, el tono azul, muy, color frío, ¿no? De confianza. muy institucional. Sí, de confianza, Sí. que es lo contrario de... El color de la bandera. Bueno, eso Claro. es todo Karina. A eso se dedica Karina, a pensar esas cosas. ¿Sí? A pensar lo A mí me parece estético. que Sí, yo sí. veo más la mano del... No, todo lo que sea del- estético, todo lo que sea simbólico. En la Quería decirle como le dice... el mago. El mago de Gremlin. Todo lo que es simbólico y estético es Karina. Sí, pero a mí me da la sensación de que hay una decisión de construir la escena del discurso institucionalista que vos estás señalando, Estamos ¿no? escuchando. Y es más, y lo quiero aclarar, que quiero destacar el rol del nuevo Congreso, que será fundamental para asegurar este cambio de rumbo. A partir del 10 de diciembre pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37. Y en el Senado pasamos de 6 senadores a 20 senadores. Por ende, no dudo en decirles que a partir del 10 de diciembre tendremos, sin lugar a dudas, el Congreso más reformista de la historia argentina. Ojo con el reformismo permanente y todas esas metáforas. Estamos comprometidos en hacer Argentina el país más libre del mundo y vamos a cumplir nuestro contrato electoral con cada uno de los argentinos que nos acompañó y los que no nos acompañaron también, porque la Argentina grande es para todos. Y es más, y lo quiero aclarar, y es importante, que no lo digo únicamente por las bancas obtenidas por La Libertad Avanza. Por fuera de los inadaptados de siempre, que se piensan que la economía se arregla haciendo la danza de la lluvia y solo saben poner palos en la rueda, hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos.
Los inadaptados de siempre es una frase del ámbito del periodismo deportivo, ¿no? Cuando se habla de los barra brava. De los barra brava, sí. Si había una duda respecto a que Milei podía no tener ese tercio, ¿no? En el Congreso, finalmente lo logró con creces. A mí me parece... Perdón. Sí. Por favor, No, adelante. Bueno, me parece que lo que vimos ahí, esa escena de traje de presidente y no de candidato, y no de camperas, y no del recital del Movistar Arena, podríamos leerlo de dos maneras. Es una lectura acertada del resultado electoral, que a mi entender no es ningún cheque en blanco, no es ningún apoyo rutilante, sino que es un apoyo. Alguien me decía ayer, pago para ver. O sea, dijiste que ibas a resolver el problema de la inflación, dijiste que ibas a resolver el problema del peso. Bueno, dale, tenés 2 años más para hacerlo. Confianza. El contrato. Sí, decir, bueno, claro, porque trato de seguir la lógica del planteo anterior. Si el único que venía a decir que en la Argentina el lunes no iba a haber crisis económica era el gobierno, si lo votaban a él, entonces, bueno, dale, que no haya crisis económica, porque creo que la Argentina tiene demasiado duramente internalizado las memorias de las crisis económicas, que no hay voluntad ni deseo de pasar por ahí nuevamente, que hay una apuesta de confianza a que eso suceda, y también hay un pedido claro de Estados Unidos y del FMI de que haya acuerdo con las fuerzas de los gobernadores. No es menor eso. Y llegar a sentarse en un acuerdo después de este resultado con Provincias Unidas es un gran negocio para el gobierno. O sea, hoy Provincias Unidas no vale nada. Provincias Unidas va a la Casa Rosada y lo hacen esperar en una oficina sin asiento ni agua. Le dicen, quédate acá en esta oficina que le están pintando y espérame un ratito, 2 horitas ahí parado, y después lo recibe la secretaria de Coso. Guillermo Franco, de no es tan malo, loco, no va a hacer eso. Lo deja en el patio de las palmeras. Yo pensaba, ¿no? Vos decías lo del quórum. Yo pensaba, no tienen quórum, ¿no? No llegan al no quórum, tienen. Más allá del Claro, número, más más allá allá del de los tercios. Entonces, la obligación de negociar está igual, ¿no? Obviamente no es lo mismo. Y sobre todo no es lo mismo, como decía Víctor, el peso simbólico, ¿no? En donde queda con este resultado electoral. Digo, que el peso simbólico de cara a la opinión pública y de cara hacia la política es muy distinto con este resultado. Se sienta a negociar de otra forma, digamos. Y también le da más ganas, digamos, puesto de algún modo, y genera más incentivos para los gobernadores para negociar, ¿no? Sí, ahora pueden volver a esa lógica de decir, bueno, la gente eligió a nivel nacional a Libertad Avanza, tenemos que jugar el juego del pragmatismo. Ahora, vos mirabas los indicadores en todas las encuestas de imagen, que se había estabilizado el último mes, expectativas económicas, ¿no? Todas las preguntas que hacías en general, digamos, veías una dinámica descendente, ¿no? Entonces, más allá, y había una paradoja en las encuestas que yo había visto, los resultados electorales no habían cambiado mucho, digamos, si preguntabas por intención de voto, ¿no? Entonces, algo sigue pasando. No es que esta elección resolvió todo. O sea, estamos mal, pero vamos bien, ¿podría ser? ¿El gobierno podría decir eso? Quedan 2 años en donde va a tener que seguir transitando Claro. ¿Ese puede ser el sentido del voto de ayer también? ¿En línea con lo que decís? Yo creo que sí, creo que es una vuelta más en la calecita. Claro. Pero hay que ver. Sí. Hay que ver la película y no Sí. quedarse con la foto. Sí, exacto. Sí. Sí, porque las tendencias no cambian de un día para el otro. Nosotros vimos Exacto. en una de las últimas encuestas que había el gap entre evaluación del gobierno y confianza estaban creciendo dispares, ¿no? O sea, que crecía mucho la mala imagen del gobierno y la evaluación de la gestión. Sin embargo, gana la elección. Bueno, ahí hay que ver qué pasa con esas variables. ¿Te acordás que hemos visto una curva rara? Bueno, hay que volver a ver la próxima de Management and Fit que estaba midiendo eso, a ver qué pasa. Es que va en el mismo sentido de lo que decía, Claro, ¿no? exacto, Todas las exacto. variables que veías cayendo. No, eso significa, esto, ¿no? Fenómenos estructurales, seguramente, una parte. Y también, bueno, el decir, bueno, no. El núcleo duro que se empezó a decir ya no existe, no, bueno, hay algo de eso, ¿no? También el otro día me decían, no hay núcleo duro por una elección. No, bueno, es electoral. Digo, no estamos hablando de con el tiempo veremos el peso político, ¿no? Más allá de lo electoral de Milei. Pero por bueno, eso el núcleo duro en la elección 2023 y hasta acá
existe. Está ahí. Yo hacía el chiste con el 2017 porque es la dinámica política. O sea, ya existió un gobierno que sacó un porcentaje muy alto, habló de reformismo permanente y 6 meses después empezó a caer. Entiendo que la idea de no ganamos un cheque en blanco, la idea de quedamos mejor para ir a negociar con los aliados que teníamos y que se alejaron y que ahora los tenemos que recuperar, aparece en el discurso del presidente. El discurso del presidente no es un discurso de ahora hacen todo lo que yo digo, ¿no? Es un discurso de podemos hacer acuerdos, podemos seguir transformando a la Argentina, salvo con los kirchneristas, salvo con los inadaptados de siempre, con todo lo demás podemos hacer Es acuerdos. muy No es un vamos por parecido. todos. Perdón. No, sí, no es un vamos por todo, sería. ¿No qué? No es un vamos por todo. No, para nada. Claro. No es un vamos por todo. Y en eso se parece al discurso de 2023, el primer discurso de Milei. También retoma algo de eso, ¿no? Claro. ¿Van a las pasos? Una cosa, sí, el discurso de ahora, Claro. de ayer. Me olvidé. Ay, que te Me quedé pensando y me olvidé. Tenemos otro fragmento. Bueno, Capaz bien, ahí Juli mejor. se acuerda a partir de verlo a Milei de nuevo. Un fragmento de ayer, del discurso. Vamos a cumplir nuestro contrato electoral con cada uno de los argentinos que nos acompañó y los que no nos acompañaron también, porque la Argentina grande es para todos. Y es más, y lo quiero aclarar, y es importante, que no lo digo únicamente por las bancas obtenidas por La Libertad Avanza, por fuera de los inadaptados de siempre, que se piensan que la economía se arregla haciendo la danza de la lluvia y solo saben Te lo poner escuchamos. palos en la rueda. Hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos. Gracias, Javier, por ejemplificar el debate. Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial. El nuevo Oficialismos antagonista, ¿no? que son actores racionales, Ahí está. procapitalistas y a los que 1 más 1 les da 2. La Qué cara. buen chiste, Javier. 1 más 1 le da 2. Es por ello que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo. El famoso Pacto de Mayo. Que me hace acordar, el Pacto de Mayo, a una figura que quedó bastante relegada y quedó muy herida después de ese Pacto de Mayo, que fue ni más ni menos que el expresidente Mauricio Macri. Bueno. ¿Cómo lo ven a Mauricio Macri en este contexto después de lo de anoche? Y Macri está haciendo un poco de equilibrio, ¿no? En realidad desde que ganó Milei, ¿no? Apoyo incondicional, ¿se acuerdan el término con el que nombró? Después del Pacto de Mayo, Con el que del Pacto nombró- Casuso. claro, con el que nombró el acuerdo coalicional, Sí, sí, digamos, el apoyo incondicional, que yo dije, pero eso es de un padre, un hijo, ¿no? Me sonaba, claro, es eso, yo te apoyo incondicionalmente, hijo, y la alianza, no, bueno, eso es otra cosa. Después los libertarios se agarraron de eso para decir, bueno, Mauricio dijo incondicional, Por no tenemos que darle eso, nada. y es un camino sinuoso, ¿no? Que vienen haciendo, pero de hecho yo lo critiqué bastante, me voy a hacer cargo de esto. En el último tiempo, lo que definió La Libertad Avanza fue cortarle la cabeza al PRO directamente y avanzar, ¿no? Decidió eso, y eso no parecía estar rindiéndole buenos frutos en las elecciones locales. Bueno, pasó algo diferente en la elección nacional. Tengo la sensación de que Macri tenía una estrategia que era, si al gobierno le va mal, me van a terminar viniendo a buscar. Y siempre jugaba eso, ya tienen mi teléfono, saben dónde estoy, hay que poner racionalidad, ¿no? Lo último que dijo fue, tienen mi teléfono. Bueno, y ahora por ahí el teléfono se les vuelve a extraviar o... ¿Qué quiero decir? La incorporación de Macri al gobierno de la Libertad Avanza ahora depende de lo que quiera hacer la Libertad Avanza y no de una situación de debilidad, porque el gobierno no salió debilitado en la elección, todo lo contrario. Entonces, si Macri se va a terminar sumando a este gobierno o va a haber más gente del PRO en el gobierno, sería parte de una estrategia conducida por la Libertad Avanza y no impuesta por el macrismo. Eso me parece que queda claro, porque si seguimos la tesis
de que el gobierno intenta construir de acá en adelante una racionalidad de acuerdos, como fue ese discurso con corbata y no campera, no 4 camperas, una corbata, una camisa, un saco, de una normalidad política esperable. Bueno, la incorporación de Macri va a depender del gobierno y no de la debilidad del gobierno, ¿no? De la fortaleza del gobierno y del rey. Me parece que eso Macri no es un buen resultado para Macri tampoco. Bueno, damos la bienvenida a la mesa a Pablo Salinas, que apareció al lado tuyo como... Sí, fue como viste las imágenes esas de... Aparecí, perdón. ¿Qué tal, Mucho Pablo? tráfico, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá estamos, tratando de descular qué pasó anoche. ¿Qué viste? ¿Qué ¿te sorprendió? Primero sorpresa, sí, ¿Te sorprendió? sí, sorpresa. Sorpresa por ahí en algunos distritos. Buenos Aires, nadie, ni el propio Laboratorio Libertario pensaba que ganaba provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, porque como para no... Después sí que en esto de la veda de las encuestas había visto una con Julieta, creo que lo habíamos hablado, no voy a pasar chivos, pero había una que estuvo muy cerca de lo que terminó ocurriendo. No se publica porque obviamente no se puede, ¿no? Está prohibido, pero bueno, ahí se encendió un poquito la luz de alarma. Sí que advertí desde las últimas 3-4 semanas un cambio muy importante en la tonalidad que le dio la campaña, el gobierno a su propia campaña, un esfuerzo por reivindicar su núcleo duro. Vimos el Movistar Arena con todo lo bizarro que más nos pueda parecer o no, de un presidente cantando y de una banda desafinando. Vimos a un presidente con megáfono recorriendo el país como nunca había recorrido el país. Es impresionante Recorrió la más concentración de provincias ahora, viajes que claro, tuvo en el interior en las últimas 4 semanas, no la vimos en un año y medio. Y siempre hay que mirar porque el tango se baila a 2 y el tango electoral es como un torneo de tango porque hay muchos bailarines y la verdad que el resto hizo muy poco. Había corrido ese meme de Do Nothing Win de Tayana. Bueno, no hiciste nada y te comiste una paliza. Y hay mucho para pensar también, ¿no? Ahí en cómo han fallado esa campaña. Y creo que es algo más profundo, tenemos que seguir pensando y tenemos que seguir analizando probablemente los focus sobre quiénes votaron a Milei, por qué lo votaron, pero me parece que hay algunos trazos que empezamos a ver y la única fuerza electoral como opción para votar que te promete algo para adelante, aún sea sacrificio, fue la Libertad Avanza. Y el único lugar y el único espacio político que todavía ocupa entre la novedad y esta actitud hacia el futuro. Después podemos discutir si nos gusta o no ese futuro y la realidad. Estoy tratando de analizarlo. Es la Libertad Avanza. Porque también, hablamos del peronismo porque fue como uno de los grandes perdedores, ¿no? Provincias Unidas. Provincias Unidas fue un desastre. Hay un solo gobernador que se está yendo de ser gobernador que pudo salvar la ropa, que fue Corrientes, en donde se impone Provincias Unidas. Pierde Córdoba, pierde Santa Fe, pierde Chubut, pierde Santa Cruz, pierde Jujuy. Bueno, hay mucho para anotar ahí y otra cosa que veníamos diciendo muchos también es, no existe tal avenida del medio, nunca, hace rato que sabemos que no existe, yo en chiste digo es un sendero de montaña en el mejor de los casos y lo vimos así, cuando vos sumás el primero y el segundo a nivel nacional, tenés que el 75% se fue con River y Boca, queda muy poco espacio para el resto, y ese resto después tiene partidos provinciales, que algunos fueron capaces de salir de la grieta. En San Juan metieron un legislador, en Salta metieron un senador, legislador, en Misiones, Neuquén, y no mucho más. ¿Cuánto hay? Porque me quedé pensando en eso, ¿no? La diferencia entre provincia y nación a la hora de votar. ¿Cuánto hay de una actitud distinta de parte del electorado al momento de votar en las elecciones locales y en las elecciones nacionales? Yo creo que hay que ver los votos. Cuando ves el número, el dato, no ves tanta diferencia de votos entre lo que votó el peronismo en septiembre y lo que votó el peronismo en la provincia de Buenos en la Aires. provincial, Claro, en la del 7 de septiembre, con el mismo voto peronista, digamos, que votó ayer. Sí, tenés una diferencia del orden de los 300.000, que puede caer a 280.000 a discutir en definitivo. Sí, yo pienso, por ejemplo, ¿no? El caso de Puyaro en Santa Fe, donde de repente Puyaro no tiene una mala imagen como gobernador en Santa Fe. Pero probablemente la Le fue elección muy terminó mal. siendo un referéndum del gobierno es que nacional acá parece- y no de Puyaro. Claro, por eso digo. Entonces pasó... Eso. por ahí. Acá aparece esta hipótesis de la nacionalización de la campaña, ¿no? Y yo pensaba varias cuestiones relacionadas a eso. Uno, 2017 y 2021, las campañas
fueron nacionales y hubo campaña, ¿sí? O sea, hubo un mensaje nacional ordenado nacionalmente, más menos ordenado. En 2021 vemos lo ordenado. En 2017 el peronismo tuvo un mensaje ordenado, Cambiemos tuvo un mensaje ordenado. El resultado fue, a nivel nacional, parecido. Punto más, menos, pero parecido. Entonces, para ponerle un signo de pregunta a eso de nacionalización de la campaña, ¿no? Es como, sí, se nacionaliza, pero hay algo más, además de la campaña, que tiene que ver con la política, con el estado de cosas, con cómo se llega a la elección, ¿no? Con si se le da al gobierno. ¡Uy! Bueno. Se acaba de suicidar soberanía. eso. Yo dije, claro, se acaba de suicidar la soberanía. Bueno. Bueno, se acaba de suicidar la soberanía. Yo creo que hay que cerrar acá. Se acaba de caer un... Habló la patria. Se acaba de caer un cuadro de las Islas Malvinas, Sí. quiero decir. Yo hablando de qué la metáfora. nacionalización y se cae. Quizás sea parte de lo que nos van a pedir por el tesoro, Sí. quién sabe, ¿no? Bien. La fuerza del Creer o cielo. reventar. Bueno, entonces. Las Malvinas son argentinas. ¿no? Sí, igual, digámoslo. igual. Entonces, además de la nacionalización de la campaña, el estado de cosas en las que se llega, ¿no? A la elección. Porque si no, todo se pone en una elección. Todo se pone en una elección. Y la verdad es que la elección es fundamental, porque sin una elección no llegas a gobernar. Pero si todo está puesto en la elección y después de la elección no haces que camine el proceso político interno del partido, ¿no? La vida, digamos, política en general, bueno, hay un problema. Tengo la sensación de que no hablamos del peronismo todavía. No. ¿No? La gran Ya incógnita. vamos a hablar. Y ya vamos a hablar, pero yo creo que el gobierno aceptó el desafío de que se gestione, se plebiscite su gestión, que fue una apuesta de la oposición, porque el gobierno no venía bien, hay que recordar, Libra, Españolo, Oigo, Expert, problemas con el dólar, o sea, había varios puntos negativos que cualquier opositor político diría hay que aprovechar esta coyuntura para avanzar políticamente sobre el gobierno, y el gobierno resultó victorioso en esa confrontación, que un poco fue a buscar, porque cuando dicen es la libertad avanza o el país retrocede, la va a buscar y la propone él. Digo, y ese es el claim del gobierno post 7. El gobierno apuesta a nosotros o el caos, y ganó. Entonces, no sé si hay que pensarlo como una elección legislativa, porque estaba haciendo todo este largo... Quizás no haya que pensarla como una elección legislativa simple, donde la gente dice, bueno, elijo el diputado que más me gusta, entonces crecen las izquierdas, crecen... ¿no? Que esa es la lógica tradicional desde que se piensa una legislativa. La gente tiene más deseo de innovar. Bueno, acá no hubo deseo de innovar. Vos dijiste algo al comienzo y te pregunto. Hablabas de este nuevo, podemos decir, esta nueva dicotomía kirchnerismo-mileísmo. ¿Podemos hablar de mileísmo, antimileísmo ya, en vez de kirchnerismo? Yo tengo medición. Soy medio obsesiva con una medición de eso que mido, no yo, pero con una encuestadora hace 2 años. Hago una pregunta cada 3 meses que es de clivaje, que se mide en forma de clivaje, sobre identificación política con espacios, ¿no? Mileísmo, antimileísmo, kirchnerismo, antikirchnerismo. Peronismo, antiperonismo lo sumé en las últimas mediciones y es mucho más fuerte. El mileísmo es fuerte, el kirchnerismo es fuerte y el peronismo es fuerte. Bien. Y después el fuerte, digo, me refiero Sí, sí. 20%, más intenso eso. Después el resto, el antimileísmo, medido así, como clivajes, no como preguntas sueltas, digamos, ¿no? ¿Sos antimileísta o no? No, en la misma pregunta... es recesivo el antimileísmo. Eso, perdón, es una está medición, bien. ¿no? No Sí. es que es la verdad Sí. absoluta, pero O sea, es el un dato. antimileísmo todavía no tiene el peso que en algún momento tuvo el antikirchnerismo. Por lo menos como exacto. sensibilidad que tiene un poco social. de lógica, ¿no? Porque la Libertad Avanza irrumpe en el 2021 tímidamente, gobierna desde el 2023 y estamos hablando que no pasó ni un ciclo de gobierno Y todavía. hay que decir otra cosa, el antikirchnerismo tampoco tuvo una representación política homogénea siempre, digamos, ¿no? Así es. Lorena Álvarez No. dice que el antiperonismo es la fuerza popular, la fuerza política más importante
de la Argentina, ¿no? O que es la fuerza realmente popular de la Argentina, es el antiperonismo. Bueno, no sé si hay una identidad política antimileísta todavía. Yo no coincido con eso. Bien, hay que la vamos a traer a Lore. Para discutirlo. Me pareció interesante la provocación. Se prende, así, la invitás se prende. Claro, me pareció interesante la provocación. Creo que no clasifica todavía en las identidades políticas argentinas el antimileísmo, pero probablemente a futuro sí. Yo creo que es más que, si bien es cierto que hay algo de eso, no sé cuánto, habría que ver esto y seguir viendo estas intensidades, también es, y creo que el código para entender el 23 y este shutdown, digamos, del sistema, este reset con Milei es... estamos podridos, digo el elector en general, estamos podridos de todo lo que venía. Nada me convence, probé con uno, no funcionó, probé con otro, no funcionó, volví a probar con el mismo, volvió a no funcionar. Hasta que aparece finalmente una opción, recontra no por el medio, sino por el extremo absoluto, de la derecha básicamente, a proponer algo nuevo, literalmente. A proponer orden, a proponer un futuro y etcétera, con sangre, sudor y lágrimas, como fanático de Churchill, el presidente. Y todavía creo que lo que hay que entender es que lo que pasa otra vez en la elección que tuvimos ayer es basta de los mismos nombres, basta de las mismas ideas, y ¿a dónde están las propuestas? ¿A dónde está esa interpelación a los problemas de la cotidianidad que evidentemente tiene mucha astucia el gobierno, aún cuando uno cree que se está equivocando, por esto de Do Nothing Win era, se están equivocando, dejémoslo. Depende para quién. ¿Quién se hace la pregunta? Y esa pregunta, ¿qué emocionalidad tiene atrás? Lo que vos considerás un error, ¿es verdaderamente un error? Ahora tenemos datos y nos dijeron otra cosa. Uh-huh. Y ahí entrando así en el peronismo, ¿qué piensan ustedes que falló ahí en la lectura esa que hizo el peronismo para no poder interpelar en ese malestar? En ese malestar que existe de alguna manera. Me dejan empezar a mí. Sí. Todo tuyo. No habla nadie. A ver, empiezo por el principio, empiezo por discurso y por la campaña, ¿no? No hubo mensaje del peronismo. No hubo mensaje, y eso va de la mano también del grado de internas, ¿no? Y que en algún punto el escenario caótico, digamos, planteado y que Milei ocupara todo el escenario de forma caótica, ¿no? Durante toda la campaña, de diferentes formas, alivió, supongo, el peronismo de algún modo en tener que ordenar un mensaje que iba a ser difícil, tal vez, de ordenar en este contexto. Entonces, creo que uno de los déficits, para empezar, tiene que ver con eso, con que no hubo, digo, la campaña fue una campaña instrumental, la del peronismo, ¿no? De mostrar la boleta y hablar de eso y hacer pedagogía. Grabois en los tribunales con la denuncia no contra Esper. También no sé si lo podemos tomar como algo vinculado a la campaña, pero... Sí, son, digamos, los candidatos todos se movieron, hicieron cosas, no es que se puede decir no hicieron nada. Pero bueno, no hubo... Sí, se cumplió, pero no hubo plus, desde ya que no hubo plus. Porque termino una sola cosa, y porque la campaña, digamos, una campaña centralmente es un mensaje ordenado, es poder tener un mensaje con claridad, que marque un clivaje, que marque bueno, todo el mundo recuerda el mensaje del eslogan de la libertad avanza, ¿no? Entonces, y del lado del peronismo, no hubo nada. No sabemos cuál era el mensaje. Claro, pero era en contra, digamos, sí, ¿no? No había nada propio, y ni siquiera es que ese era no terminaba de ser tampoco el mensaje de la campaña. Pienso en 2019, cuando la campaña era "Hay futuro para vos", si no me equivoco. Por lo menos había una perspectiva de futuro. Capaz eso es lo que pasa hoy, ¿no? Y que retoma un poco que lo decías vos, Pablo, que no proponían nada. Sí, y después también que se generó un efecto, alguna vez lo dije en ONU públicamente, que no hay nada, porque lo tengo probado en combate y hasta con el cuerpo, no hay nada peor que cuando el peronismo se cree ganador. O sea, se desatan todo tipo de conductas muy poco queridas, que las vimos, se adelantan discusiones. Nosotros tuvimos que, durante la campaña electoral de septiembre hasta el día de ayer,
vimos que la ex ministra de Gobierno de Axel Kicillof se dedicó a hostigarlo por los medios de comunicación, donde le dieron un micrófono para decir que se había equivocado con el desdoblamiento. Bueno. ¿Teresa? Teresa García. Bueno, macana, digo, no estábamos haciendo campaña, no había que hacer algo unificado, no teníamos que todos poner el cuerpo hacia lo mismo, entonces se mezcló ese sentimiento de que la cosa parecía ganada con no hacer una campaña, con no hacer nada. Y con la interna. Y también dejar de entender ese cambio emocional que se advirtió en el gobierno, que puso un all-in total, digamos, decir, bueno, vamos a morir con la nuestra, vamos a morir con la locura, con los Movistar, con el megáfono, con la campera, con la 1000 camperas, y la campera de cuero, y con otra vez el presidente enojándose por los medios. No haber entendido que volvió, que todavía tuvo la oportunidad de recuperar. Si vos preguntás a mí, pues hay que ser autocrítico, yo pensaba, digo, che, ese discurso te venía bien cuando eras opositor, pero no cuando sos gobierno. Bueno, al final, cuando era gobierno también funcionó. Hay que todavía actualizar algún que otro software que quedó viejo. Creo que ellos recurrieron a una estrategia de movilización de lo propio, apuntando a que eso desborde o incorpore también al antiperonismo. Ellos jugaron fuerte a movilizar a lo propio, ¿no? Movistar Arena, la campera. Ellos jugaron una estrategia de movilización que les resultó. El peronismo no jugó fuerte, ese meme para mí fue la muerte, no hagas nada. No hay que dejar que las estrategias políticas se definan en Twitter. Eso ya deberían saberlo todos los comandos electorales. No creo que haya sido eso lo que pasó. Lo que pasó más bien es que sigue permeando con fuerza en la dinámica política del peronismo de la provincia de Buenos Aires el nivel de interna que hay. Entonces, si hay tanta interna y no hay después buenas estrategias, ¿no? Y tampoco uno puede pretender que la gente te elija si vos sos un quilombo, ¿no? ¿Por qué? Si vos sos un quilombo, si se pelea el gobernador con la presidenta del partido, si lo único que podés decir es frenemos a Milei y no tenés una idea fuerte sobre, miren, en vez de esto que está haciendo Milei, podríamos hacer esto y nos iría igual de bien, porque eso no se dice porque no está como plan, no está como idea. Bueno, es difícil luego que uno sea aceptado, visualizado como una opción real política, una opción política real. Si no está eso, no hay mucho futuro para el peronismo. Solo agotó una cosa, vos dijiste, ¿quién te va a elegir si tu estrategia es un quilombo? Y pensaba, ¿y Milei qué es, no? Bueno, pero Milei es un quilombo que te dice, exacto, este quilombo nos va a sacar del país. Es que Milei, exacto, es que la propuesta de Milei es en parte eso, es el caos, la confusión, la ofensiva, ¿no? Es como, bueno, en este mar, vamos. Entonces, a veces eso, igual, bueno, es loco porque hasta el mismo gobierno no esperaba parte del resultado electoral, ¿no? Entonces, en ese caos también se sorprendió el propio gobierno, ¿no? Pero bueno, pero hay algo de eso en donde tal vez en las situaciones, yo me acuerdo siempre el debate con Massa, en donde de todos los análisis, me incluyo, surgió que Massa tenía ¿no? una posición, digamos, más presidencialista, más presidenciable, ¿no? Y sin embargo, en la opinión pública, no es que Milei ganó por ese debate, pero en la opinión pública impactó mejor la imagen de Milei en los sectores blandos, ¿no? ¿Por qué? Porque se vio más castigando, claro, que creo que hay algo, ¿no? Sí, castigando a Milei, pero no a la inflación. Un poco con, creo que lo que decía Pablo del peronismo creyéndosela, ¿no? Y bueno, y esas cuestiones que tienen que ver también con no haber hecho campaña, porque campaña siempre hay algo para hacer. Sí. Campaña no es hacer publicidades lindas. De hecho, las publicidades cada vez se las acuerda menos gente. No pasa por ahí, ¿no? Pasa por estructurar algo, tener un mensaje, una visión y después dos cosas. Llegar a la gente. Milei y la campaña fue Milei, digamos. Todo es Milei. Entonces... Como si fuera el candidato. Como si fuera el candidato. Por eso es nacionalizar y jugar la del plebiscito, que fue este pleno que salió. Lo segundo que digo, que las discusiones de política interna que las tiene, por supuesto, este gobierno, son procedimentales, pero no en lo profundo del discurso. Nadie discute lo profundo del discurso, cuando en el peronismo sí hay una discusión profunda de discurso, y eso se ve. Y por otro lado, aún con todo lo horrible que nos puedan parecer algunas de las afirmaciones, o lo digo por mí, digamos, hay cosas que me parecen horribles que hace este gobierno en términos de discapacidad, en términos de jubilados y demás, mi opinión. Pero aún en esa horribilidad, digamos, de lo que dice,
está convencido y vos ves que va y que cumple con ese contrato electoral. O sea, prendieron una motosierra y la pasaron a la motosierra. Hay un cumplimiento de contrato electoral. Contra cartón, el último gobierno peronista a nivel nacional es negado por la propia creadora de ese gobierno peronista, diciendo que no fue parte de un gobierno donde nos propuso el candidato a presidente. Choca ahí en algún punto en el sentido común, y acá hablo del sentido común de la persona que no está como nosotros hiperinformado, hiper todo, sino que toca de oído, dice, pero para si un día me dijiste que tenía que votar a este y después estabas ahí, eras la vicepresidenta, ahora lo negabas, ¿cómo puede ser? Ayer Máximo Kirchner haciendo monerías detrás de Axel Kicillof. Bueno, ahí están los quilombos. ¿Y Cristina bailando? ¿Cómo se explica eso? En términos de análisis político. Mis escasos elementos de racionalidad no lo pueden explicar. Casi como el paralelismo con el Movistar Arena de Milei, ¿no? Bueno, igual si no lo puedes explicar, tal vez no sea tan malo. A esta altura. Digo. Sí, lo que no sé es tal que vez sería refleja. bueno no poder explicar tanto algunas cosas. No, sí, pero de vuelta, No, cuando me te parece- queda la incógnita, tal vez no está. Puede ser. Tal vez hay algo. Pero- No digo que sea bueno o malo necesariamente, digo tal vez Sí. hay algo. Hay Eso. que pensar Eso, que me quedo con la otra idea. Si una fuerza política, que es la principal fuerza de oposición, que acaba de ser designada por el presidente de la Nación como su oponente político en el discurso que acaba de dar después de ganar la elección inesperadamente, no afronta ese lugar con la seriedad que lo merece, probablemente no obtenga resultados electorales. Y asumirlo con seriedad, a mi entender, es construir un programa alternativo. Una posición política alternativa sólida. Si el presidente dice que es A y vos sos la principal oposición y él te designó como principal oposición, vos tenés que decir B, Tal vez pero no. claramente B. Tal vez no tenés que decir B, Bueno, depende. Digo, ese es el de la tal discusión, vez- pero lo que tengo... Pero sí. B, pero perdón, no, si Sí. no terminás y después. No. No, pero digo, tal vez el B, porque muchas veces se piensa, yo lo sigo mucho a un especialista de datos yanqui que trabajaba en el Partido Demócrata y le fue muy bien midiendo, entonces lo toman bastante como referencia. Y el tipo mide algunos temas puntuales y detecta, digo, no para seguir a la opinión, no para hacer seguidismo de la opinión pública. No, cuando yo te digo tal vez no es B, no significa que entonces es el camino del medio. Lo que digo es, a veces las posiciones son más hasta contradictorias entre sí. Digo, podés tener posiciones diferentes No digo respecto que a haya cosas. que decir lo contrario El punto al es gobierno, ¿eh? consolidar una identidad, poder Exacto, avanzar pero en cuando eso. digo B, no Una digo decir, identidad. claro, Sí. pero cuando digo B no digo lo contrario al gobierno, porque muchas veces es la idea de ponerse en espejo, si dice A, yo digo B, no. Decir B es decir B, o sea, decir algo que tenga un sustento, que tenga una coherencia interna, que tenga un destino posible. Si el peronismo no construye un destino posible para la Argentina, no va a volver al gobierno, nunca más. Pensaba mientras Como imagen de futuro, digo, no como... Coincido. Pensaba mientras escuchaba y miraba el nombre, ¿no? Zona de giro, y por algún motivo mi cabeza está haciendo cosas raras, de la falta de sueño afecta. Y me acordé de un programa noventoso que se llamaba Zona de Riesgo. Ojo que el peronismo, no sé si entiende, hace rato que ingresó, pero ayer creo que cruzó el arco, porque no nos olvidemos que estamos poniendo en juego en la Cámara de Diputados la elección del 2021, que fue pésima para el peronismo, fue muy mala elección. Y se obtuvo la misma cantidad de bancas. Neteado te quedó en 0, o sea, lo que pusiste en juego lo obtuviste. Guarda porque la próxima elección ya volvés a poner y volvés a discutir una elección que tampoco fue tan buena. Esos que vemos esos puntitos que hemos pintado de azul y demás se van achicando. Ese dramatismo sí lo vimos con el Senado. Ayer se votó el Senado y se renovaron los senadores el 2019. Y fíjense cómo se empieza a reducir. Ya perdiste 4 senadores. Digo, Tremendo. hay un montón de elementos para que de una buena vez, creo yo, el peronismo se anime a dar la discusión interna, que lo haga pronto. Creo que el año que viene, el año par, es ideal para que se haga una discusión como corresponde, se defina cuánto valen votos cada uno y se define un rumbo y el resto cierre fila. De lo contrario, vamos a estar en problema. Que Muchos. ponga las barbas en remojo de una vez. No, que tome...
lo llevo a cuestiones de la vida personal. Cuando uno está en crisis o está en conflicto y claro, siempre es mejor no tratar de negarlo, correrlo. Fingir demencia. Fingir demencia porque no querés discutir, porque no te querés pelear. Y a veces hay que tomar la decisión de ir a por todo, a calzón quitado, decir, tenemos todos estos quilombos, ¿cómo los vamos a resolver? Bueno, ¿cuándo el peronismo se va a sentar a decir, tenemos todos esos quilombos, ¿cuándo los vamos a resolver? ¿Corre riesgo para ustedes el peronismo de que le pase lo mismo que le pasó a la UCR después de tantos años, que hoy en día la representación que va a tener con el actual Congreso es tan poca? Falta mucho, por supuesto, pero ¿ven ese proceso? Falta. Te voy a dar una respuesta de politólogo. Creo que el riesgo y la supervivencia de la UCR lo tiene porque es un partido mucho más institucionalizado que lo que puede ser el movimiento peronista, que es bastante más heterogéneo y encontramos peronismo aún por fuera del PJ. Si esto que hablábamos recién, si esta discusión de verdad, de rumbos y demás no se da, sí entre en ese lugar. Yo creo que no, en la medida que siga siendo el antagonista elegido por el gobierno de Milei para diferenciarse, para decir hacer todo lo contrario y para mantenerlo ahí vivo. Ahora, el tema es si el peronismo va a hacer lo que quiera Milei o si va a ser algo propio en nombre propio. Me parece que el riesgo de no ser nada en nombre propio sí existe, y la de estar reducido a una caricatura como pretende el Círculo Rojo, Milei y Trump y medio mundo, sí, es posible. Yo disiento en una cosa con Víctor. Me discutiste todo, Julieta. Ay, sí. No, pero recién me miró y creo que el Perdón. misil viene para este lado. iba a decir, pero ahora me voy a olvidar de nuevo, así que por Yo favor. me tiro, yo lo cubro. La bomba. Sargento No, Cabral. yo creo que, por un lado, si me dicen la opinión pública, vuelvo a lo mismo. En la opinión pública el peronismo vive. Esa frase. Es el fin del eso sí, es el fin del peronismo. Es el fin del peronismo, no. A ver, hablemos de elecciones, y saca inclusive el 44% de masa en el balotaje, sí, con un gobierno con muchos problemas, con un presidente que tenía una imagen del 20%, se fue con una imagen positiva del 20%, ¿no? Uh-huh. Hay algo ahí que está movilizado en la gente, ¿no? Que existe, digamos, que en el sentido de lo que decía Pablo. A mí me parece un poco peligroso. Me parece que tal vez en términos electorales rinde todavía ser el espejo, digamos, la contracara de Milei, y esto de que en algún punto el gobierno no lo toma el peronismo como el principal antagonista, pero creo que también puede ser un problema si el juego que hace el peronismo es absolutamente espejado, ¿no? Eso dije. ¿Por qué? Porque en el medio, entonces coincido absolutamente con Víctor. No, por eso digo. No hacer un juego espejado. El juego del gobierno es decir, hubo un país que podía ser genial, vino el peronismo y lo echó a perder, ¿no? Eso ya lo sabemos, es su discursividad de siempre. En ese sentido, el gobierno necesita vivo el peronismo para que ese fantasma siga estando siempre ahí presente. El problema es si el peronismo termina siendo el fantasma que quiere Milei y no algo real, con potencia, con posibilidad, con voluntad de poder, que para tener voluntad de poder es lo que dice Pablo. Hay que afrontar lo que se hizo mal, hay que afrontar lo que se hizo bien, y sobre todo los desafíos del futuro, que son muchos y muy distintos a ese peronismo de póster, ¿no? O sea, si el peronismo quiere ser un póster donde está, no sé, no voy a nombrar a nadie, donde puede estar la mística peronista, para decirlo de alguna manera, ¿no? No, porque los peronistas, esta frase, no, los peronistas cuando piensan que nos estamos peleando, pero nos estamos reproduciendo. Mire, muchachos, no está apareciendo eso. Se están peleando y no pasa nada. Peleas, claro. A veces solo te peleas. O sea, a veces también como pasa. los gatos. O la práctica sexual es con anticoncepción, digamos. Claro, sí. Los resultados no aparecen. Quisiera profundizar sobre ese tipo de metáforas, pero está claro que son solo ruidos. Por ahora. Dije que dormí poco y la cabeza me hace cosas raras. Téngame paciencia. Está bien, no, te vamos a cuidar. Quiero agarrar, y para salir del lío en el que me acabo de meter yo solo, pero hablando del espejo, me parece que aún si fuera la de espejar, lo que creo, y usando esa misma metáfora, es que el espejo está sucio. Entonces limpiemos el espejo. ¿Qué somos? ¿Qué es lo que vamos a reflejar? ¿En qué estamos? ¿Estamos de acuerdo en que estamos en contra de todo eso? Bueno, empecemos a ordenarlo y unifiquémoslo. Pero, y acá lo pongo más serio, no hay un debate resuelto en el peronismo sobre el déficit fiscal. No está resuelto.
Un tema central que se puso en la Clarísimo, agenda en estos El años. déficit o el superávit fiscal no está resuelto. No está resuelto todo lo bueno que tiene en relación a los derechos de minorías, pero nos olvidamos un poquito también de las mayorías, que nunca hay que dejar a las minorías, pero ¿y qué pasó con las mayorías? No está resuelto cómo vamos a abordar los temas de la Bueno, mayoría. pero ese Está sí es un resuelto el tema problema del propio. trabajo informal. Ese es un tema histórico propio del peronismo. Pues hay ¿no? que limpiar ¿Qué hacemos ese con las espejo. mayorías? Porque muchas veces te viene No a decir, parecería tener che, ¿cómo problema. le hablamos a los rapi? ¿Cómo le hablamos? Investiguemos. Hagámosles un sindicato. Chao, te cerraron la puerta. Investigamos, estudios cualitativos, porque piensan esto y piensan lo... Y tal vez si probás hacer algo directo, organizarlo, generar ideas, para los rapi o en general, ¿no? Para una gran, digo, estoy hablando de rapi, estoy hablando de aplicaciones, yo también dormí poco, ¿no? Como empezar Sí, la plataforma, a se cambia la recordar plataforma. que hay parte de esa gente que está votando Milei y que es la base popular en parte del peronismo también, o que puede serlo, digamos. ¿Y ahí creen que el peronismo tiene que plantearse también una batalla cultural? Que haga política. Primero Que tiene haga que política, arrancar con no que algo. haga cultura. Primero Que Que agarre agarre la política. batalla que quiera, sí, Sí, pero que la pelee. la- Sí, sí. Lo digo sobre Sí. todo porque estamos hablando de que el ajuste de Milei se ratificó. Estamos hablando de que el apoyo popular a ese ajuste, como no pasó en la historia argentina, me parece, ¿no? Después de un año y medio donde los caídos están a la vista. Fuimos a votar con el gobierno diciendo que va a ser reforma laboral. Una cosa Exacto. tremenda. Sí, Logra con lo crisis- que- con crisis de dólares. Y Con se crisis de apoyó. dólares. Ratifica eso. Yo creo que Entonces, habría ¿cómo- que preguntar si se escuchó eso en De la También, reforma laboral. también. Bueno, también. ¿qué se No. escuchó? Perdón, sí. Pero digo, y ahí, ¿cómo hace el peronismo para tener un proyecto que vaya completamente en contra, obviamente, de la precarización laboral, del ajuste que está planteando Milei, y que tenga arraigo popular, cuando en realidad el arraigo popular va por el lado del ajuste? La sensación es que el peronismo lo que está discutiendo es los problemas del pasado, o que está discutiendo los legados, o se está discutiendo si el gobierno de Cristina fue bueno o fue malo. No pareciera haber un peronismo diciendo, el gobierno propone hacer esto y a nosotros nos parece que lo mejor sería hacer esto. No, no parece esa discursividad claramente de Más allá de la oposición y a alternativa. Pero la crítica sí. O sea, Sí, el la crítica sí, antimileísmo pero la existe. alternativa no. Y me parece que eso es un problema para que vos puedas ser considerado como realmente una alternativa. Si vos no tenés un discurso de alternativa o que diga se puede ir por allá o se puede ir por acá, insisto, la discusión de la elección fue si el lunes había una corrida cambiaria o no había una corrida cambiaria. Si votaba el peronismo, iba a haber una corrida cambiaria. Si votabas a Milei, no iba a haber corrida cambiaria. No era tan difícil la elección. Y, En el fondo. y sumo algo, ¿Sí? un discurso que en la tradición del peronismo desde el inicio tiene mucho que ver con el hacer cotidiano, ¿no? No es discurso, digamos, inventado, son dirigentes, claro, son dirigentes, es gente que tiene que ver, digamos, no sé, Perón arrancó en algo muy concreto, no es que hablaba de cosas, digamos, ¿no? Y empezó a construir el discurso, inclusive la batalla cultural, porque la batalla cultural del peronismo, digamos, es el padre o la madre de la batalla cultural, ¿no? Desde el inicio. Pero lo hace en base a cosas muy tangibles. Por eso digo, recuperar algo del valor de la territorialidad, de la cosa concreta, ¿no? Y que se va construyendo. Que un poco salió ayer, hay algunos Todos los discursos días. de intendentes encendidos en línea con los que estamos acá cuidando, salvando la ropa o intentándolo, o estamos en la primera línea de la trinchera, déjense de la superestructura que no nos lleva a ningún lado y empecemos a discutir en serio. A mí me gusta ver eso porque siempre y cuando soy morenista en algún punto, digo, pero realmente hay De Mariano Moreno. De Mariano Moreno. Buen día, novedad. Primero de Mariano bien, Moreno. gracias por la aclaración. Pero hay que enfrentar los conflictos, punto. Claro. Estás en un conflicto, Como bueno, Mariano Moreno. intentar resolverlo o morir en intento. Y Claro. tampoco, ahí tampoco caer en el intendentismo, ¿no? Del que se habló mucho tiempo, claro. como si de ahí fuera. No necesariamente. Yo creo que hay un diálogo, ¿no? Y tiene que haber sobre todo la vocación de construir política, digamos, no ni localismo, política. Me llama la atención que nos salió un tema, yo tampoco lo pregunté, quiero decir, me hago cargo, de la boleta única de papel. ¿Creen que influyó? ¿Influyó en de la el boleta resultado, única. en la dinámica? ¿Se lo dejamos ¿no? al politólogo o a, Sí, o a- yo no o- tengo ni idea. A ver, es un Vamos. instrumento electoral, ¿no? Me gusta como pensar las cosas en función de lo que son, ¿no? La verdad que cuando vos votás es un proceso político.
la forma en cómo votás es un instrumento. Teníamos una boleta, la cambiamos por la boleta. Desde el plano del resultado, triunfo, si querés, de la boleta electoral, no hubo grandes denuncias ni de demora, ni de fraude, ni de enojos, era bastante intuitivo el hecho de cómo doblarle, cómo votar. Y si no, alguna vez te lo explicaban, y cuando no te lo explicaban, bueno, hubo casos en los que se dobló como se pudo. Y listo. Y capaz que se veían las cruces, bueno. ¿Qué Le pasó a Bullrich, a Pato. Por eso. Ahora, soy un fiel y moriré quizás solo gritando como el japonés que dejaron abandonado en la Segunda Guerra Mundial, enemigo de este sistema electoral, por las consecuencias que genera el día después. Nosotros, por ejemplo, no advertimos, y lo podemos ver, por ejemplo, en Santa Fe, que tiene hace rato, de hace muchos años, boleta única papel, con un sistema que además es terriblemente peor, porque además con 4 urnas distintas. O sea, ese es el destructor de los sistemas de los sistemas de partidos. Son elementos que son destructores de los sistemas de partidos y son destructores del agregado ideal con el que se configuró la democracia de los partidos políticos. Donde todos nosotros, si estamos de acuerdo, hacemos un partido y no sé qué, y nos distribuimos. Ahora, si cada uno de nosotros tenemos ideas parecidas, pero vemos que tenemos la oportunidad de ir por la nuestra, porque la herramienta que me lo permite es muy fácil, vamos y lo hacemos. Entonces hemos tenido provincias que han tenido 17 candidaturas distintas para diputados nacionales. ¿Hay 17 ideas distintas que puede tener un diputado de cualquier provincia sobre su provincia? A mí me parece que no. Entonces, y nos queda la trifecta perfecta, que es ver combinada la boleta única de papel si se reponen las primarias. Ahí sí, olvidémonos, juntémonos todos los politólogos por día a quemar los manuales de Maurice Duverger, de Sartori, porque va a volar todo eso por el aire, porque va a ser un desquicio total. Bueno, clarísimo, la verdad. Yo me acordaba hoy de una frase de Spinoza, que era esta: ni reír ni llorar, comprender. Me parece que hicimos espinosismo. ¿De Fernando Espinosa? De Fernando Espinosa. Fernando Espinosa de la Fernando Matanza. Baruch Claro. Espinosa. Fernando Espinosa, Sí. filósofo de la Matanza. Me parece que logramos, modestamente Marrano. hablando un poquito, ¿no? Gracias, Julieta. Gracias, Pablo. Por favor, un placer. Gracias, Víctor. Y ahora seguimos con Diego Genud después del corte, así que quédense ahí. Nos quitamos las camisas.